Porque Dios amó el mundo tanto, que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y una vez que nacemos de nuevo, tenemos la oportunidad de inhalar lo que vamos a estar inhalando, a consecuencia de que Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para venir a ser nuestro Salvador. Abran por favor la palabra de Dios en Isaías capítulo 62, versículo 6. Isaías 62, 6. Y para que el contenido de su palabra venga a ser metabolizado, asegurémonos que estamos sin pecado. Gracias Dios Padre por el privilegio que nos das cada 24 horas para continuar inhalando el punto de vista divino para exhalarlo. Te pedimos que lo que vayamos a observar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y en Isaías 62, 6 nos dice: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he colocado centinelas en todo el día y en toda la noche. Jamás callarán. Ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso. Y esto ha sido pronunciado para todas las generaciones de aquellos que nacen de nuevo. Y las murallas de Jerusalén se refieren a la palabra de Dios, la palabra de Dios que protege a cada habitante y a la nación que está funcionando sin protección, fuera de comunión o en comunión con Dios. Las murallas son todas las diferentes normas y estándares para el continuo funcionamiento en medio del conflicto angélico, donde estamos y en donde el continuo evento de estar expuestos a todo tipo de ataques personales, ataques locales, ataques militares, como personas y como naciones. Un individuo es el producto de sus normas y estándares, así como una familia es el producto de sus normas y estándares. Y como una nación es el producto de sus normas y estándares, lo que nos lleva a las instituciones divinas, con el libre albedrío, el matrimonio, la familia y la nación. Ahora, una nación es el conjunto de individuos en un territorio. Y esto es diseño divino. La cantidad de información que posean los habitantes de una nación en sus almas, del punto de vista divino, les permitirá ver el plan de Dios y vivirlo. Y ahí va a haber más orden y más establecimiento y más respeto por la privacidad de otros, etc. Y también la pena capital. Ahora, así como existen fronteras para individuos, existen fronteras para las naciones. Y la muralla, por excelencia, es la palabra de Dios. La muralla, por excelencia, es la palabra de Dios que protege durante 24 horas a los que tengan los centinelas de la palabra de Dios, porque la analogía es para individuos y para naciones. Los centinelas de la palabra de Dios para estar aplicando cada vez que un enemigo se acerca, cada vez que un pensamiento ponga en peligro la comunión con Dios. Y ese es un momento de emergencia para concentrar en el punto de vista divino
y mantenerse en comunión con Dios y su plan. Y esta es la analogía. Y por analogía, las murallas de los individuos en una nación es el punto de vista divino. Y los centinelas es la palabra de Dios metabolizada, circulando alrededor de sus almas para su defensa y su aplicación. Y esto lo vemos en la historia de las naciones. Cuando hubo la orientación al plan de Dios, hubo las instituciones divinas y hubo centinelas en las almas de los individuos y en las naciones. Y los centinelas es la palabra de Dios metabolizada circulando alrededor de las almas para la defensa y la aplicación. Cuando se requiera el disparar a algún enemigo que se acerque. Isaías 62:5 continúa. Ustedes que hacen que el Señor recuerde. Esta es una referencia a la oración, el proseuchomai, el lujo más grande que podemos vivir. Es la vida social con Dios. Y para tener la vida social con Dios, pues tenemos que estar en la plenitud del Espíritu y saboreando la relación íntima con Dios a través de dar gracias, a través de hacer peticiones, etc. Ustedes que hacen que el Señor recuerde. Esta es una referencia a la oración. El punto de vista divino que esté circulando en sus marcos de referencia, en su centro de memoria, en sus normas y estándares, va a determinar el contenido de su vida social con Dios y el contenido de su función como centinelas. Y esto es lo que les va a dar la oportunidad de aplicar en cada instante de sus vidas. Entre más orientación al plan de Dios exista en la vida de cada uno de los miembros del género humano, más orientación va a haber en el individuo, en la familia, en la nación. Y ahí el plan de Dios va a traer la estabilidad para cada una de esas partes. Y esto obviamente requiere recursos divinos y cada uno de nosotros va a determinar cuánto de los recursos divinos vayamos a utilizar, pero están disponibles las 24 horas, aunque va a haber un número de horas que tenemos la carrocería descansando, pero cada instante, todos los recursos divinos están utilizados, están disponibles para ser utilizados y estar parados firmes, habiéndonos ceñido con todos esos recursos. Y en esa forma vamos a estar liberando el tiempo, que es comprando el tiempo con recursos divinos. Y para que los recursos divinos estuvieran disponibles, Dios Padre no escatimó en su propio Hijo, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, para que nos demos cuenta del contenido del hecho, que la persona única del universo, deidad indisminuida y humanidad verdadera, está a punto de ser celebrada. Y por esta razón entonces tenemos el mandato. Y en Efesios 5:17 dice, a consecuencia de esto, ¿qué es esto? El hecho de que debemos estar liberando el tiempo, comprando el tiempo, con el capital divino de su palabra. Dejen, ahí está el mandato, dejen de venir a ser ignorantes, sino entiendan completa y totalmente la voluntad,
el propósito, la política y el diseño del Señor, su majestad, para cada uno de los miembros del género humano. No importa dónde viven, no importa cuánto tienen, no importa qué hicieron, no importa su color, su condición sexual, etc. Efesios 5:18. Dejen de estar intoxicados con vino, por medio del cual hay abandono, o sea, un estilo de vida de autoabsorción. Pero sigan estando llenos del Espíritu, y es el instante en donde regresamos a ese punto cuando nacimos de nuevo. En el momento que nacimos de nuevo, estuvimos en la plenitud del Espíritu, pero entramos al combate. Y cuando pecamos, salimos de comunión, pero teniendo la oportunidad, una vez que entendemos el programa, para citar nuestro pecado y regresar al combate y saborearlo, y entre más armamento tenemos, más vamos a saborear ese combate. Y el armamento es la palabra de Dios. Y sabemos que la única forma es a través de acudir al tribunal de la justicia de Dios y citar nuestro pecado cuando estamos fuera de comunión. Lo cual nos lleva a la dispensación que viene a ser una realidad a consecuencia de el triunfo divino, la doctrina de la nación cliente. Una nación cliente es una entidad nacional bajo el patronato de Dios, y el patronato de Dios es la consecuencia de la voluntad positiva de sus habitantes. Entonces, una nación cliente es una entidad nacional bajo el patronato de Dios que recibe la responsabilidad de la formación, preservación, comunicación y ejecución o cumplimiento de la palabra de Dios. Y entre más individuos están ejecutando el programa divino, más estabilidad va a haber para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Antes que Israel viniera a ser una nación, la función de preservar y custodiar la palabra de Dios tenía que ver solamente con la revelación. Con la revelación, pues no había escrituras, era revelación a individuos y a grupos. Pero desde que Israel vino a ser una nación, esta vino a tener parte en el ser autor, custodio y diseminador de la palabra escrita, funcionando en ese castillo que cada persona debe de tener, utilizando el programa divino. Una custodia adicional le fue asignada a Israel en la formación del Nuevo Testamento, siendo que todos, excepto 2 de los escritores, eran judíos. Durante el tiempo de la formación del Nuevo Testamento, la nación cliente cambió de Judea al Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Y en Éxodo 19, 4 a 6, tenemos una referencia al concepto de la nación cliente. Éxodo 19, 4 a 6 dice: ustedes mismos han visto lo que hice a los egipcios y cómo los he llevado a ustedes sobre alas de águilas, y los he traído a mí mismo a consecuencia de voluntad positiva por parte de los judíos. Éxodo 19, 55. Ahora pues,
Si escuchando ustedes obedecen mi voz, guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propia posesión entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:6. Esta de aquí arriba era Éxodo 19:5. Éxodo 19:6. Entonces, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, o sea, un reino de individuos que se representan a sí mismos ante Dios. Ese es el sacerdocio. Un reino de sacerdotes y una nación santa. Y santa es separada para Dios, identificada con Dios. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y las escucharon. Y algunos las abrazaron y otros las ignoraron. Todo parte del libre albedrío. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Ahora, no perdamos de vista, lo más importante aquí es voluntad positiva hacia Dios, a consecuencia de estar en comunión con Dios. O estamos en comunión con nosotros y con el mundo, o estamos en comunión con Dios y cada miembro del género humano lo ha escogido, lo está escogiendo y lo va a continuar escogiendo. Y eso determina la condición del individuo, de la familia y de la nación. De ahí la importancia de continuamente estar viendo las instituciones divinas. Deuteronomio 26:18. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar sus mandatos, sus mandamientos. Porque en la medida que guardan sus mandamientos van a estar orientados a su plan. Deuteronomio 26:19, que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que Él ha hecho para alabanza, renombre y honor, y que tú serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te ha dicho, como se va a ver en el milenio. Hay dos categorías de naciones, cliente, para Dios en la historia humana. Y siempre regresando a el producto de la nación cliente. El producto de la nación cliente es la voluntad positiva de habitantes de esa nación. Las naciones gentiles durante la dispensación de la eclesía, de la familia real, una vez que Cristo se haya sentado a la diestra de Dios Padre, con un sacerdocio universal, es que funcionan. Y la categoría de nación cliente, gentil, sigue exactamente el mismo modelo, el mismo patrón que Israel, con algunas muy dramáticas diferencias relacionadas al carácter único de la familia real, principalmente en la provisión de la vida espiritual. Una nación cliente es sinónimo de una nación sacerdote, o sea, es una nación que se representa a sí mismo para Dios. Y para que una nación venga a ser una nación cliente, es que tiene habitantes que son clientes de Dios. Y todos los miembros del género humano tienen la oportunidad de ser clientes, porque Dios no escatimó a su propio Hijo, Dios Padre, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios, para que todos los miembros del género humano tengan la oportunidad de venir a ser clientes de Dios. Ese es el concepto tan interesante en la clientela. Por lo tanto, el nombre nación sacerdote es usado para Israel porque tenía
un sacerdocio especializado en la fase de la historia que tenía. El término nación cliente es usado para cualquier nación cliente que lleva a cabo las mismas funciones, pero dentro de la familia real. En la historia romana, un cliente era alguien dependiente en otra familia. En lugar de llamar a la nación cliente como nación sacerdote, los nacidos de nuevo de la edad de la iglesia son un sacerdocio y una familia real de Dios, pero siendo un sinónimo de clientes de Dios porque están respondiendo a la salvación y están respondiendo a la vida espiritual disponible mientras el individuo está con su corazón palpitando. 1 Pedro 2:4. Acercándose a él como a una piedra viva, rechazada por los hombres, pero delante de Dios elegida y preciosa. 1 Pedro 2:5. También ustedes, como piedras vivas, estén siendo edificados como casa espiritual, que es una comparación con Hebreos 3:6, como casa espiritual para un sacerdocio santo, o sea, sacerdocio identificado con Cristo y separado para Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y todo está disponible y lo único que se requiere es estar en la plenitud del Espíritu para estar saboreando más y más del programa divino a través de inhalarlo y exhalarlo. Israel siempre fue llamada una nación santa. La iglesia es llamada un sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque cada nacido de nuevo en esta edad es un sacerdote. Se representa a sí mismo ante Dios. Cristo probó y demostró la vida espiritual prototipo. El mismo que no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para tomar una humanidad y vivir en esa vida espiritual prototipo, el modelo. Nosotros tenemos acceso a la misma vida a través de la madurez espiritual. Dios no quiere sacrificios ni ofrendas. Él quiere la ofrenda de la vida espiritual. Y cuando estamos en comunión con Dios, estamos funcionando en la ofrenda de la vida espiritual. Y los sacrificios espirituales que son aceptables a Dios son las 4 mecánicas de la vida espiritual, que tienen que ver con el aparato de la gracia para la percepción, para continuar inhalando y exhalando el punto de vista divino, en la plenitud del Espíritu. Sean llenos del Espíritu, y si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres y libres y libres. Pero el momento en que pecamos, ya no somos libres. 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son una raza escogida. O sea, no hay diferencia de razas. Ustedes son un sacerdocio real. Ustedes son una nación santa, separada para Dios. Cada individuo que nace de nuevo está separado para Dios. Por eso no tiene nada de qué preocuparse y continúa respirando para crecer espiritualmente, y el crecimiento espiritual es para entender el programa y saborearlo y vivirlo y alcanzar el máximo crecimiento espiritual. Pero ustedes son una raza escogida. Ustedes son un sacerdocio real. Ustedes son una nación santa. Un pueblo adquirido. Somos una posesión
divina, para que anunciemos las excelencias de Dios, de Él, de Dios, quien nos llamó de las tinieblas. Y un día estábamos en tinieblas y respondimos a la iniciación divina y en ese momento nacimos de nuevo. Pero podemos continuar en tinieblas experiencialmente, pero posicionalmente ya estamos en la máxima luz, en la luz admirable y maravillosa de la esfera de poder divino. Por eso cuando citamos nuestro pecado, regresamos a la esfera de poder divino. La idea de una raza escogida viene de la frase griega en 2 de Corintios, kainetisis, que significa una especie espiritual nueva, de kainos, kaines species, en el femenino. 2 Corintios 5:17. De modo que sí, primera de condicional, y así es, si alguien es en unión con Cristo, y así es, que es el bautismo del Espíritu Santo, la identificación con Cristo. Esa persona es una nueva especie, somos una nueva especie espiritual. Las cosas viejas, que es la posición en Adán, la muerte espiritual, han perdido su poder. He aquí, nuevas cosas han venido a ser. Sin embargo, como continuamos en el combate con una naturaleza de la caída, experiencialmente regresamos al poder de la caída, pero tenemos la oportunidad de citar nuestra independencia del plan de Dios, nuestro pecado, y regresar al poder del Espíritu Santo en una forma experiencial. Y las nuevas cosas que han venido a suceder son las 4 mecánicas espirituales. Y en la privacidad de nuestro sacerdocio, somos sacerdotes del Altísimo. O sea, nos representamos a nosotros mismos. En la privacidad de tu sacerdocio, tú y yo tenemos la opción a ganar o a perder lo que la vida espiritual nos invita a vivir. El sacerdocio real está relacionado a la santificación, que es separación para Dios. Estamos separados para Dios. Por eso todos los mandatos de no te preocupes por nada y tienen que ver con el hecho de que estamos separados para Dios. Y cuando hay un problema, es una oportunidad para utilizar el punto de vista divino que hayamos metabolizado. Sacerdocio real está relacionado a la separación para Dios, separación posicional con nuestro Señor, su Majestad Jesucristo. Y esto es un lujo y una oportunidad, que es esa separación para Dios posicional, porque ya estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar. Nos separamos experiencialmente, pero posicionalmente nada ni nadie nos puede separar. Y ya somos hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Y su Majestad Jesucristo es un rey sacerdote en la línea de David. Los nacidos de nuevo, los creyentes en Jesucristo, son familia real de Dios. Y esta es la llave de las naciones cliente, de la edad de la eclesía, de la edad de la familia real. Y entre más individuos se orientan a quiénes son para Dios, más
van a saborear quiénes son para Dios, experiencialmente. De ahí la importancia de entender el nuevo nacimiento, en donde estamos en la plenitud del Espíritu en ese instante, y ya tenemos un espíritu humano, y ya somos hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Pero ¿cuánto vamos a gozar del sacerdocio y de la embajada? Va a estar determinado por el libre albedrío. Nos permite continuar aquí para utilizar nuestro libre albedrío. El lujo más grande que tenemos. Y ahí están los beneficios. Y todos los nacidos de nuevo maduros tenemos el beneficio por asociación con aquellos que nos rodean para tener impacto, un impacto invisible de los beneficios para todos aquellos también que viven en una nación cliente que con estabilidad obviamente es el producto de que los individuos en esa nación cliente están funcionando con recursos divinos. De otra forma, ¿cómo llegaron a estos niveles de orden y de respeto por la privacidad y de prosperidad? Pues son sacerdotes del Altísimo. Y sin embargo, en cualquier momento viene la decadencia, pero esta es una dinámica impresionante. Una nación cliente es destruida por los nacidos de nuevo que estén funcionando fuera de comunión con Dios, reversionistas. Por lo tanto, que abandonan su posición experiencial y operan en el cosmos, en un rechazo de la palabra de Dios, buscando la felicidad y buscando y buscando y buscando. Y todos vamos a buscar, porque continuamos con una naturaleza de la caída. Por eso es tan importante en el mandato: no dejen de congregarse, porque ahí vamos a estar inhalando el punto de vista divino. En cuanto al remanente disminuye en una nación que ya llegó a ser una nación cliente, la nación pierde su condición de nación cliente con Dios, porque ya no hay individuos clientes que estén respondiendo a la iniciación divina. Y se inicia entonces una fase del amor de Dios, que es la disciplina, los 5 ciclos de disciplina. A quien Dios ama, azota y disciplina. Los 5 ciclos de disciplina. Y esto solamente vienen a suceder a consecuencia de la voluntad negativa. Y solamente el remanente de nacidos de nuevo positivos tienen impacto a través de su propia vida espiritual en la nación en que viven, que sucedió en Israel en el Antiguo Testamento. Y el día de hoy puede estar sucediendo. La dinámica del mundo está determinada por la voluntad positiva hacia Dios. El sentido divino de la historia siempre está relacionado con naciones cliente. Y la nación cliente es una ilustración de la respuesta a la iniciación divina. Y la iniciación divina la vemos muy clara en el hecho que Dios Padre no escatimó en su propio Hijo. Y la nación cliente más importante y la llave de todas las naciones cliente se encuentra en la historia de Israel como una nación sacerdote, una nación que representaba a Dios y que vino a ser un vehículo de comunicación. Dios dirige y controla la actividad histórica en las bases de las naciones cliente. Una nación cliente es responsable de 5 cosas. 5 cosas. 1,
evangelizar a su propia población. Y mientras haya clientes, pues va a haber la evangelización. 2, la comunicación de la palabra de Dios en la nación. Y mientras haya esos clientes, entonces va a haber el apetito para acudir a escuchar la palabra de Dios, que es el lujo más grande que puede existir en cada 24 horas. 3, una nación cliente responsable de ser el custodio o guardián de la palabra de Dios. Y esto sucede a través de la voluntad positiva. Ahí está el libre albedrío. El libre albedrío es lo que va a determinar la condición de una persona en cuanto al plan de Dios, la condición de una familia y la condición de una nación. Por lo cual nos lleva al punto número 4, al subpunto 4. Porque el 1 era evangelizar, 2, comunicar la palabra de Dios, que es la comunicación a través de un comunicador. 3, la custodia de la palabra de Dios. 4, el refugio a los judíos. Ese es el lujo que una nación cliente tiene de dar refugio a los judíos. 5, es responsable de enviar misioneros a evangelizar a otras naciones. Ahora, todo esto sucede a consecuencia de lo que está sucediendo en la vida de cada individuo nacido de nuevo que esté inhalando y exhalando el punto de vista divino cada 24 horas. Y en esa forma va a haber la expresión que va a producir el enviar individuos a evangelizar a otras naciones. Hay 5 naciones judías, cliente, en el Antiguo Testamento. 1, el reino teocrático, Moisés a Samuel, 1441 a 1020, antes de Cristo, una fase magnífica. 2, el Reino Unido, Saúl a Roboam, del año 1020 al 926 antes de Cristo. Y este fue destruido y castigado a consecuencia de las almas de sus habitantes. La prosperidad de una nación está determinada por la prosperidad de las almas de los individuos de una nación. Y la prosperidad de las almas está determinada por la voluntad positiva de cada individuo a la palabra de Dios. Entonces, el reino del norte de Roboam a Josías, 926 a 721, en donde empezó su 5º ciclo de disciplina, regalo de Dios para que voltearan, administrado por Asiria, bajo Sargón II. Este fue el fin del reino del norte, a consecuencia de la disciplina divina. Y todo este programa ha sido registrado para que tengamos la oportunidad de saborear el crecimiento espiritual y ver las consecuencias de la falta de este. El reino del sur, Roboam a Sedequías, 926 a 586 a.C., en donde el 5º ciclo de disciplina fue administrado por los caldeos bajo Nabucodonosor. 5, después de que los reinos del norte y del sur fueron destruidos, mientras que ninguna nación cliente judía estaba o era operativa como tal, los judíos
fuera de la nación cliente, llenaron el vacío de las naciones gentiles, como antes habían sido responsables de ninguna nación cliente gentil existe en el Antiguo Testamento. Ninguna nación cliente gentil existe en el Antiguo Testamento. Ahora, todo esto que no perdamos de vista tiene que ver con el libre albedrío de cada habitante de cada nación. Y el libre albedrío va a determinar la voluntad positiva hacia el plan de Dios o la voluntad negativa. Naciendo de nuevo a través de responder a las buenas noticias de la salvación, o como no creyentes, o como creyentes negativos. Ninguna nación cliente gentil existe entonces en el Antiguo Testamento. Solo naciones clientes judías, o sea, producto de los clientes de esa nación. Y nosotros queremos permanecer clientes hasta el último día de nuestras vidas para continuar con el apetito de inhalar y entender todo el programa divino. Caldea y el imperio persa no eran naciones cliente entre 586 y 516 a.C. Judá volvió a ser una nación cliente desde 516 a.C. hasta el año 70 después de Cristo, a consecuencia del libre albedrío de individuos en esa nación. En el año 458 a.C., después de la quinta nación cliente, fue operacional. Después que la quinta nación cliente fue operacional, tenemos el regreso de Ezra. Todo el Antiguo Testamento fue descubierto y Ezra inició un gran despertar a la palabra de Dios. Y con eso regresamos al año 445 a.C. Nehemías regresó con un grupo de judíos a reconstruir los muros y reorganizar al ejército para la defensa de la nación. Todo tiene que ver con la voluntad positiva. Ahora, nuestro punto número 4 en esta categorización de la nación cliente, el libre albedrío, cuando es negativo hacia la palabra de Dios, destruye una nación cliente. La abolición negativa hacia la palabra de Dios destruye a una nación que ya era cliente, y era cliente porque los habitantes de esa nación, antes de estos individuos, respondieron a la iniciación divina. En Israel hubo periodos de apostasía en el Antiguo Testamento. Y la apostasía en una nación cliente es siempre un cáncer. Y la apostasía no es más que estar funcionando en el poder de la caída de la naturaleza de pecado. Y si ésta se extiende en forma considerable, la nación muere bajo el quinto ciclo de disciplina. En cada caso de apostasía judía, en cualquiera de las naciones judías, tanto el clero como los políticos son cargados con el crimen del rechazo, al igual que todos los ciudadanos, para que nos demos cuenta de la importancia de estar respondiendo a la iniciación divina. Jeremías 6:13-14. Porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican mentiras. Jeremías 6:14, de hecho, ellos alegan solucionar problemas para mi pueblo, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Ezequiel 13:10, sí,
es definitivamente porque ellos han engañado a mi pueblo diciendo paz, cuando no hay paz, las mentiras políticas de los políticos. Cuando alguien edifica un muro, ellos lo recubren con cal, que es con soluciones falsas a los problemas de una nación cliente. Ezequiel 13:11. Así que diles a los que lo recubren con cal que el muro caerá. Y esta es la historia de diferentes naciones a través de los tiempos. Pero siempre demos cuenta que la condición de una nación es la condición de los habitantes de una nación. La condición de una familia es la condición de los familiares, y la condición de un matrimonio y la condición de una persona. Todo tiene que ver con responder a la iniciación divina. Así que diles a los que lo recubren con cal a través, y esta es una serie de soluciones, no encarando la palabra de Dios, soluciones buscando como el socialismo, como la igualdad, como darle importancia a cosas que no tienen importancia. He aquí, cuando el muro haya caído, no les preguntarán, ¿dónde está la cal con que lo cubrieron? Por lo tanto, así dice el Señor Dios, en mi enojo haré que un viento huracanado se desencadene. También por mi ira, que es lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta, vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumirlo con furor. Y eso es como terminan todas las naciones donde hay voluntad negativa. Ezequiel 13:14. Así yo derribaré el muro, o sea, las mentiras políticas. Yo derribaré el muro que han recubierto con cal, con una serie de soluciones, buscando la igualdad y buscando el socialismo y violando los derechos más básicos. Echaré a tierra y quedará al descubierto su cimiento, va a ser obvio. Y cuando caiga, ustedes serán destruidos en medio de él. Así sabrán que yo soy el Señor. Lo que la rectitud de Dios demanda, siempre la justicia de Dios ejecuta. Ezequiel 13:15. Desahogaré mi furor contra el muro y contra los que lo han recubierto con cal. Y les diré, y el recubrir con cal es todo tipo de soluciones donde se violan las instituciones divinas. No existe el muro, ni existen los que lo recubrieron, porque esa nación desaparece. Ezequiel 13:16. Ni los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y que veían para ella visiones de paz. Cuando no había paz, declara el Señor Dios. Y la verdadera paz, la verdadera prosperidad, tiene que ver con la voluntad positiva hacia Dios, que es lo que permite la formación de una nación cliente. Buenas decisiones de liderazgo resultan en grandes opciones para grandes beneficios y para grandes decisiones. Malas decisiones destruyen opciones de libertad y esclavizan a la nación. De modo que el estado de nación cliente se destruye cuando no hay policía, cuando no hay pena capital, cuando no hay ejército, cuando no hay fronteras, cuando no hay el pago de impuestos, cuando no hay el juicio correcto.
las consecuencias van a ser obvias. Y la nación se destruirá por sí misma a consecuencia de la condición de sus almas. La humanidad siempre ha sido y siempre será el producto de su propia voluntad, el producto de su libre albedrío, no de su medio ambiente. Culpamos el medio ambiente, lo que es parte de las habilidades de la arrogancia. Siempre otro tiene la culpa o las condiciones tienen la culpa. No importan las condiciones, podemos estar viviendo en máxima felicidad en una relación íntima con Dios, con el establecimiento divino. La categorización que nos habla, la información en cuanto a la naturaleza del pecado del hombre y la depravación total, más la función del sistema cósmico de Satanás, requiere que las personas en una nación cliente periódicamente tengan que hacer grandes sacrificios para la libertad. Hay que estar pensando todo el tiempo en las condiciones de la nación para que continúe fluyendo el libre albedrío y la protección de la libertad y la protección de la privacidad. Soluciones políticas son inútiles sin soluciones espirituales. Las soluciones espirituales son las que traen las normas y estándares para el establecimiento divino. Lo que hace grande las soluciones políticas es el heroísmo invisible, porque estamos en un combate y todos estamos teniendo la oportunidad de ser héroes en el combate cuando estamos utilizando los recursos divinos, parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Aunque de repente nos vamos a resbalar, nos vamos a caer a través de los disparos de nuestra propia naturaleza de la caída. Pero en ese momento ya sabemos lo que tenemos que hacer. Acudimos al tribunal, citamos nuestro pecado y regresamos a la pista. Las soluciones políticas son temporales. Las soluciones espirituales son eternas. Y entre más individuos estén funcionando en la plenitud del Espíritu, más individuos están funcionando con soluciones eternas para sus propias vidas, para las vidas de sus familias, para las vidas de sus colonias, de sus poblaciones y de su nación. Y las soluciones entonces políticas se relacionan con el poder del hombre y las soluciones espirituales se relacionan con el poder de Dios. Y las soluciones espirituales tienen que ver con el libre albedrío. Regresamos siempre al libre albedrío. Nada sucede sin autorización divina. Y tenemos que tener en cuenta que la adversidad y la prosperidad no son más que circunstancias interesantes. Y lo más importante es qué está sucediendo en nuestras almas. Y ahí debe haber la máxima estabilidad. Y las soluciones políticas entonces son a menudo erróneas y destructivas para una nación, mientras que las soluciones espirituales ofrecen estabilidad, ofrecen confianza a una nación y vida eterna a las personas de esa nación. Puede haber algo más extraordinario, y vida eterna a las personas de esa nación. Y las soluciones políticas son mortales y están sujetas a la corrupción. Las soluciones espirituales son eternas. Y la solución espiritual esencial para nosotros es: cita tu pecado, sé lleno del Espíritu, porque al citar el pecado somos llenos del Espíritu, y ahí vamos a tener el apetito para saborear,
para saborear el punto de vista divino y, además de saborearlo, venir a ser alimentados de máximas vitaminas para funcionar dentro del programa. Las soluciones políticas entonces a menudo son erróneas. Las soluciones espirituales ofrecen confianza a una persona, a una familia, a una nación y vida eterna a las personas de esa nación. Y las soluciones políticas son mortales y están sujetas a la corrupción. Las soluciones espirituales son eternas y compatibles con la inmortalidad del alma. Somos inmortales. Por eso la muerte debe de ser algo fantástico. Y es algo fantástico, porque ahí es el momento de entrar a la siguiente fase del programa divino. Pero queremos salir de aquí habiendo saboreado el máximo crecimiento espiritual, la máxima felicidad, y eso requiere el libre albedrío. Siempre regresamos al libre albedrío. Aunque las circunstancias nos van a estar tocando la puerta. Y si les abrimos a las circunstancias y nos determinan, pues entonces vamos a estar tirando nuestra vida a la basura. Pero ya somos hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Entonces, soluciones temporales y soluciones eternas. Y las soluciones políticas nos mantienen en tinieblas, en las tinieblas de la muerte espiritual, pero las soluciones espirituales nos permiten vivir a la luz de la eternidad, a la luz de la eternidad, parados firmes. Y entre más punto de vista divino tengamos metabolizado, más vamos a saborear el programa divino en nuestras vidas. Soluciones espirituales requieren la metabolización de la palabra de Dios y la aplicación de esta. Y las soluciones políticas están relacionadas con el primer nacimiento de humanidad y su muerte espiritual. Las soluciones espirituales están relacionadas con el nuevo nacimiento, con la regeneración a través de la fe en Cristo. El segundo nacimiento de la humanidad. Es el segundo nacimiento. El primer nacimiento es un nacimiento mortal de la humanidad. El segundo nacimiento es cuando nacemos de nuevo. Es necesario nacer de nuevo y al nacer de nuevo es para estar saboreando el programa divino. Y con eso terminamos esta sesión para continuar este banquete en la próxima sesión, si todavía estamos aquí. Gracias Dios Padre por el privilegio y la oportunidad tan extraordinaria de saborear toda esta información. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.